Muy buenas tardes para todos. Es un honor contar con su presencia en nuestro noveno webinar del año en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su asistencia y puntualidad. Antes de iniciar, queremos extenderles nuestra invitación a hacer parte de nuestro equipo como asociados y a participar activamente en nuestras redes sociales y próximos eventos que puedan encontrar en nuestra página oficial. Mi nombre es Patricia Zuluaga y soy miembro de la asociación. Los voy a estar acompañando hoy en la presentación del webinar. Nuevamente, muchas gracias. Por favor, confirmen en el chat si están escuchando bien para que podamos dar inicio a la actividad. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Aceves González, quien nos va a hablar sobre la importancia de la ergonomía y factores humanos en los sistemas de salud y la farmacovigilancia. El doctor Carlos Aceves González es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara en México, donde además se desempeña como director del Centro de Investigaciones en Ergonomía. Sus actividades de docencia e investigación orientadas hacia el uso de la ergonomía o factores humanos en el análisis y mejora de los sistemas de salud se basan en su formación inicial en psicología, la cual fue complementada con un doctorado en ergonomía en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra. Actualmente, el doctor Aceves González trabaja en un proyecto de investigación en ergonomía y salud en México, cuyo objetivo es identificar los retos que enfrenta el Hospital Civil de Guadalajara en materia del bienestar físico y psicológico del personal de salud y seguridad del paciente. Dicho proyecto, en colaboración y con financiamiento de la Universidad de Nottingham en Inglaterra a través del fondo Global Challenges Research Funds. Asimismo, él colabora con el Grupo Especial de Interés en Errores de Medicación de la International Society of Pharmacovigilance, ISOP, en Latinoamérica. Doctor Aceves, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sé que va a ser de mucho provecho esta conferencia. Es un tema bastante interesante y que muchas veces perdemos del mapa. Y pues nada, gracias por aceptar nuestra invitación. El auditorio es todo suyo, doctor. Muchísimas gracias Patricia por esta introducción. Un agradecimiento a todos los que nos acompañan desde diferentes lugares en Latinoamérica a este webinar. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría hacer una serie de agradecimientos. Y primero que nada, a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por tener a bien introducir estos temas e invitarme a este webinar, que para mí es una oportunidad. También un agradecimiento a la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, en particular a Brian Edwards. Omití decirles que detrás de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, pues hay una cantidad de gente bonita que hace posible este tipo de eventos. Por supuesto, su presidenta, Ángela Caro, Patricia, que nos acompaña y le da vida a este webinar el día de hoy. Un agradecimiento también a nuestro colega Jordan Rodríguez, que trabaja ahí en Medellín, y con quien discutí la elaboración de esta presentación. A nuestros colegas en el Reino Unido, la doctora Sue Hignett y la doctora Alex Lang, que es con quien he venido construyendo el conocimiento que hoy les comparto, y también a nuestro amigo Thomas Jun, que está detrás de un video que veremos más adelante. En México, bueno, pues reconozco y agradezco el soporte de la Universidad de Guadalajara y todo el equipo del Centro de Investigaciones en Ergonomía, que trabaja día a día conmigo, y la maestría en Ergonomía con sus profesores y, por supuesto, sus estudiantes. Saludos cordiales a todos los que nos acompañan desde Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil y algunos otros países que quizá, gracias a las redes sociales, también nos están escuchando. Y pues un abrazo muy cálido a todos y con mucho cariño también para nuestra gente que nos escucha aquí en México. Bien, después de este largo agradecimiento que era necesario hacer, daré paso primero a ubicarnos geográficamente, todos los que estamos aquí Doctor, qué reunidos. pena, discúlpeme 2 segundos. Dígame. Para recordarles a todos los asistentes que si van teniendo preguntas durante la presentación, las pueden ir haciendo en el chat. Se me olvidó, lo siento, doctor. Y al No, final, pues podemos aprovechar para que el doctor Aceves nos
aclare todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Gracias, ya, doctor, qué pena con usted. No se preocupe, Patricia, muchas gracias. Un tema importante, por favor, si tienen algunas preguntas durante la charla, váyanlas anotando y Patricia seguramente hará un excelente trabajo al final para organizárnoslas. Bien, localizándonos geográficamente, y pues aquí estamos, en ese mapa estamos ubicados la gran mayoría de los que nos escuchamos esta tarde. Y yo, desde ahí donde está el punto que Google Maps nos ayuda a identificarnos, ahí Guadalajara, una foto magnífica de su centro histórico. Y bueno, desde acá les compartimos, estamos en el extremo norte de la ciudad, donde la ciudad termina en el norte y le da vida a esto que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y donde ven ahí el círculo amarillo, ese edificio cuadrado. Bueno, desde aquí les estoy hablando y notarán ustedes durante la charla, me he desarrollado un hábito un poco extraño de estar volteando hacia la ventana en busca de inspiración, pero no es gratuito, lo que hay ahí detrás es esta vista. Seguramente a algunos de ustedes les será provocativo. Bueno, pues la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Investigación y Ergonomía y su maestría son su casa y son ustedes bienvenidos. Nuestra charla el día de hoy está dividida en tres apartados, más o menos con el mismo tiempo a cada uno de ellos. Lo primero, el primer mensaje es posicionar a la ergonomía y o factores humanos como ciencia, como disciplina científica. Después, hablar de la ergonomía como un concepto, como una disciplina que ya está establecida dentro de los sistemas de salud en algunas latitudes en el mundo. Y tercero, cómo la ergonomía contribuye o puede contribuir hacia la farmacovigilancia. Les voy a mostrar tres láminas así de fuertes como esta, en amarillo, naranja, no sé cómo parezca en su pantalla. Son flashazos para que ustedes vayan despertando y se den cuenta más o menos en dónde vamos en la charla. Bien, lo primero, la ergonomía o la ciencia de los factores humanos. Aclarar el término ergonomía o factores humanos que hoy se utiliza en la literatura como Human Factors and Ergonomics o Ergonomics and Human Factors. Es un concepto o dos nombres. En el mundo no anglosajón, el término más común utilizado fue ergonomía, incluso en Inglaterra se empezó a hablar de ergonomía. Sin embargo, en Estados Unidos lo empezaron a llamar ingeniería de los factores humanos. Durante algún tiempo existió la discusión de si ergonomía y factores humanos eran dos ciencias distintas o entendidas como dos cosas diferentes. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado un acuerdo, se está hablando de los últimos 20 años, en donde incluso las dos organizaciones de ergonomía más fuertes en el mundo, que es la de Inglaterra y la de Estados Unidos, utilizan los dos nombres para referirse a la misma disciplina. Mi charla, tengo una deformación, ahí abajo aparecerá HFE como Human Factors and Ergonomics. Cuando diga factores humanos, cuando diga ergonomía, nos estamos refiriendo a la misma disciplina. Una definición que viene de la Asociación Internacional de Ergonomía desde el año 2000 y que es de las que más se usan, ustedes pueden encontrar en la literatura, nos dice que la ergonomía o los factores humanos es la disciplina científica que se encarga de entender la interacción entre las personas y los elementos de un sistema. Eso es como disciplina científica y como profesión se encarga de aplicar la teoría, los principios, datos y métodos en el diseño con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema. Vemos aquí algunas palabras interesantes, hablamos de interacción, hablamos de personas, elementos del sistema, un concepto interesante aquí es diseño, y los dos últimos son bienestar humano y desempeño del sistema. Vemos en el lado derecho de la pantalla no sé si ustedes pueden ver mi mouse, esto es complejo porque no sé exactamente qué ven ustedes, pero al centro vemos dos o más personas, ahí hay interacción, sin duda hablaremos de asuntos de comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Estas personas interactúan con tecnología
interactúan con un ambiente interno, con un ambiente externo y por supuesto con un diseño de la organización. Vamos a ahondar más poquito en esto. Cuando aplicamos ergonomía o cuando aplicamos factores humanos en una forma sistémica y siguiendo con la metodología, las herramientas que la disciplina tiene, siempre vamos a encontrar dos resultados. Esto hace la disciplina de la ergonomía como una disciplina única y diferente de otras disciplinas. Los dos resultados son, por un lado, vamos a tener un mejor desempeño del sistema, entendiendo por desempeño conceptos que ustedes pueden leer ahí en la diapositiva, como productividad, eficiencia, efectividad, calidad e incluso el concepto de sostenibilidad, que ha sido algo que hemos venido agregando a nuestras disciplinas en los últimos años. Por otro lado, para lograr este desempeño, la ergonomía busca optimizar el bienestar humano. Bienestar entendido como salud y seguridad, que son conceptos que nos ocupan esta tarde, la satisfacción de las personas que participan en el sistema, el aprendizaje y el desarrollo personal. Entonces, decimos, cuando tenemos un enfoque de sistemas, cuando aplicamos, cuando entendemos la interacción y diseñamos a la luz de esa interacción, de ese conocimiento, tenemos siempre estos dos resultados. ¿Cómo es que trabajamos los especialistas en ergonomía o factores humanos? Lo que hacemos nosotros es evaluar la interacción y a la luz de ese entendimiento diseñar tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas en general para hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Sabemos que los seres humanos y la gran mayoría de nosotros, cuando nos levantamos todos los días a hacer nuestro trabajo, tenemos la mejor intención de hacer las cosas bien. Y sabemos también que cuando esas cosas que intentamos hacer bien no siempre resultan, muchas de esas veces no se deben a que no exista la intención de hacerlo bien, sino que los sistemas, trabajos, entornos, productos no han sido diseñados considerando las necesidades, habilidades y limitaciones de los seres humanos. Un poco más técnico, la manera en que trabajamos, por supuesto, como disciplina científica, tenemos herramientas para medir, para conocer la interacción que existe entre las personas y los elementos de un sistema. Para ello, utilizamos herramientas que nos ayuden a medir la capacidad humana y también la demanda del trabajo. Por ejemplo, observamos lo que hacen las personas, conversamos con ellos y esto nos genera un entendimiento. Nos genera un entendimiento que nos permite mejorar las herramientas, el software, y el mobiliario, los espacios de trabajo y en general los ambientes en que las personas trabajan. Esto para apoyar procesos, técnicas, interacciones, comunicación. Finalmente, lo que hace la disciplina de la ergonomía y los factores humanos es diseñar herramientas, sistemas, puestos de trabajo, tareas para ayudar a las personas para que hagan mejor su trabajo. Es una disciplina y como ustedes pueden estar escuchando, a mí así me parece muy noble, que busca que las personas resulten exitosas en las tareas que se enfrentan. Y esto puede ser cualquier tarea que nos pongamos en la vida diaria incluso. Al final, la ergonomía utiliza un enfoque de sistemas y ve al diseño como la prioridad. Nosotros vemos la selección y la capacitación de personas posible o necesario solo para superar las deficiencias del diseño. Cuando el diseño no es posible adaptarse a las personas o ya digamos que tenemos un diseño y que no fue hecho para considerar las capacidades de las personas, entonces tenemos que ir al tema de la selección y la capacitación del personal. Pero antes de cualquier cosa está el diseño como esa prioridad. ¿A qué niveles aplicamos o podemos aplicar ergonomía? Lo más deseable es aplicar ergonomía, por supuesto, desde la parte del macrosistema, del sistema en su parte más amplia. Sin embargo, para lograr eso, en realidad vamos trabajando entendiendo microsistemas. Por ejemplo, en esta imagen vemos las herramientas, la relación que existe, no sé, un cirujano
haciendo una cirugía laparoscópica con su pinza. Y bueno, revisamos esta relación entre el cirujano y la pinza, y ahí estamos hablando de un microsistema, una persona con relación en su pinza haciendo una tarea. Sin embargo, también podemos ir al siguiente nivel, que es el mesosistema, en donde entendemos que esa relación que se da con la pinza está dentro de un entorno, hay otras personas en ese momento asistiendo, apoyando la cirugía, existe un espacio, el espacio tiene iluminación, tiene ruido, tiene temperatura, entonces empezamos a crecer en el análisis. Y ese espacio de cirugía laparoscópica, sin duda, pertenece a un macrosistema que puede ser una clínica, puede ser un hospital, etcétera. La intervención puede darse en los 3 niveles, sin embargo, la literatura nos lo dice y la experiencia también, y las intervenciones dependen en realidad de la realidad en la que nos estamos enfrentando. Un concepto que podemos encontrar como referente a la ergonomía y la disciplina de los factores humanos es el diseño centrado en el usuario, que destaco ahí, en realidad es el diseño centrado en las personas. Y esta es una caricatura que nos gusta, clásica, que está por ahí publicada desde 1984, y en el libro de Wilson y Corlett en el 95, en donde, bueno, pueden ver ustedes, ahí está un par de vacas sentadas en el sofá, viendo que el teléfono está sonando y dicen ellos, bueno, ahí va de nuevo, ahí está el teléfono sonando y nosotros aquí sentados sin tener pulgares que nos permitan colocarlo. Esto puede pasar muy a menudo en nuestras actividades diarias, puede pasar en nuestra cocina, por ejemplo, con el horno de microondas, con el tostador, y también puede pasar tristemente en espacios de los sistemas de salud, como un quirófano, una unidad de cuidado intensivo, etcétera, en donde podemos tener, como dice ahí el texto, un diseño excelente desde el punto de vista técnico. ¿Sí? En este caso el teléfono ahí está, digo, es un teléfono que quizá algunos de ustedes ya no conocieron, pero el teléfono ahí está funcionando, se escucha, seguramente si lo levantamos tomamos la llamada. Sin embargo, el diseño de este teléfono no ha tenido en cuenta las necesidades y limitaciones de los usuarios potenciales. Y así nos encontramos con dispositivos médicos que han sido diseñados sin considerar esta experiencia, estas necesidades y limitaciones de los usuarios potenciales de los mismos. Aquí tenemos, perdón, algo que tenía que haber dicho al inicio. Hay algunas láminas que están en inglés. Una disculpa por ello, pero son materiales. Desafortunadamente, la gran cantidad de información en ergonomía en factores humanos aún está en inglés, y bueno, algunas de las imágenes puedo, digamos, manipularlas, pero otras como esta que tenemos aquí, no me es tan fácil, ¿no? Vemos en esta imagen al centro a las personas, o una persona representando en realidad a las personas, en su parte alta, con su componente psicológico, y en la parte baja su componente fisiológico. Lo fisiológico es lo que las personas podemos hacer en términos de movimiento, alcances, destrezas, fuerza, y lo psicológico es lo que las personas pensamos. Todas las personas tenemos estos dos componentes, psicológico y fisiológico. Todas las personas realizamos actividades, como dice ahí en la parte alta, lo que las personas hacemos. Para realizar nuestras actividades siempre utilizamos herramientas y equipos, es lo que usamos para hacerlo, y lo hacemos dentro de un ambiente. ¿Sí? Si vamos a cocinar, bueno, pues ahí está el ambiente de la cocina. Si es una cirugía, está el quirófano. Si vamos a suministrar un medicamento, puede ser en el cuarto del hospital, sobre una cama, etcétera. Lo que hacemos en esta frase que tenemos acá al lado izquierdo de Wilson, lo que hacemos desde la ergonomía es entender la interacción o las interacciones de las personas dentro de un sistema, y entonces diseñar a la luz de ese entendimiento. El ambiente y los objetos que utilizamos determinan en buena medida nuestro comportamiento, y también pueden hacernos que seamos exitosos en lo que pretendemos hacer, o desgraciadamente en algunos casos nos llevan a la parte contraria. Bien, este modelo es el sistema de trabajo
que se conoce como modelo SAPES 2.0, un modelo que en el tema de la salud y los factores humanos, la ergonomía, se ha estado posicionando muy bien últimamente. Ven ustedes allí al lado izquierdo, tenemos lo que es el sistema de trabajo, en donde la persona o las personas están en el centro, siempre los factores humanos, la ergonomía, vamos a poner a las personas en el centro. Luego después, las personas podemos ver que realizan tareas, utilizan herramientas y tecnología para hacerlo, están dentro de un ambiente interno de trabajo, que puede ser el quirófano, puede ser el cuarto del hospital, puede ser cualquier espacio por ejemplo, una farmacia, la clínica, etcétera. Y existe la cultura organizacional que le da en buena medida vida a las cosas, a la manera como se hacen las cosas dentro de la organización. Y por supuesto hay un ambiente externo que le mete presión, que le mete oportunidad al sistema de trabajo. Dentro de ese sistema de trabajo se realizan procesos, hay trabajo de los profesionales de la salud, hay trabajo colaborativo entre el profesional y el paciente, hay actividades conjuntas y por supuesto hay actividades que tiene el paciente. Los resultados, una vez que el sistema funciona, normalmente hay resultados para el paciente, para el profesional de la salud y para la organización. La mayoría de los resultados, afortunadamente, son resultados deseables, como en este caso en el sistema de salud, puedes tener la salud del paciente. En algunos casos, quizá los menos, también tenemos resultados no deseables. Y estos resultados pueden estar dados en el mediano, en el inmediato, mediano o largo plazo. Este modelo, se lo sugiero, es un modelo que pueden ustedes encontrar en una búsqueda simple en Google, un artículo de mucha divulgación y que tiene acceso libre. Bien, un poco los principios de la ergonomía aquí hay una pregunta, ustedes pueden pensar hoy mismo, ahorita mismo ustedes, ahí en donde están, pueden pensar en el tema de la farmacovigilancia, pueden pensar desde su propio trabajo que ustedes hacen. Y la pregunta es si puede esta persona, trabajador, paciente o equipo de trabajo, con este entrenamiento o información, hacer estas tareas utilizando este equipo dentro de estos estándares de desempeño bajo estas condiciones. Esta es una diapositiva que pueden ver ahí al final, adaptada o traducida desde una diapositiva de la doctora Sue Hignett, presentada recientemente en un evento en Sudáfrica. Y justamente señala, vamos, es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días para saber si yo o bien el equipo de trabajo que yo coordino tenemos las condiciones, el entrenamiento, el equipo para cumplir con nuestras tareas dentro de los estándares de desempeño que queremos que suceda, ¿no? Bien, la disciplina de la ergonomía, los factores humanos, es una multidisciplina científica que recoge conocimientos o se apoya en conocimientos de otras disciplinas, como puede ser la anatomía, la fisiología, la psicología, dentro de las ciencias humanas o las ciencias sociales, también desde la gestión organizacional o la administración, y por supuesto se apoya en el diseño o la ingeniería. Durante mucho tiempo se ha dicho recuerdo en mis años de inicio en la disciplina, decía, bueno, lo que es la ergonomía es tomar conocimientos de todo. Sin embargo, eh, por ejemplo, esta es una cita de John Wilson del año 2000, en donde nos dice desde entonces que la ergonomía y los factores humanos se constituye como la primer real multi, inter y cross disciplina. Ya tenemos una imagen que es una fábula del hombre ciego y el elefante, en donde vemos una serie de personas con ojos vendados que están tocando algunas partes del elefante y cada quien da su punto de vista desde la parte que le toca hacer contacto. En este caso, el que está en la oreja piensa que esto es un ventilador, el que está en la pata del elefante dice que es un árbol, el que está en la parte central dice que es una pared. Y esto dibuja un poco lo que en el día a día nuestras organizaciones
cada una de las disciplinas puede estar viendo. Y con esta imagen también la propuesta o la idea es que la ergonomía es esta disciplina que puede ser cross disciplina y trabajar a lo largo y ancho de la organización, entendiendo cada una de las interacciones que ahí suceden. Bien, hasta ahí una segunda en flashazo amarillo para que ustedes tengan un poco de descanso visual y también despierten. Vamos a ver ahora de cómo los factores humanos, la ergonomía, es una disciplina bien establecida en los sistemas de salud. Antes de iniciar, esta frase de James Reason, que es uno de los que le dieron vida al modelo de queso suizo para el análisis de incidentes de errores humanos, que nos dice, y bueno, yo les pediría que nos quedemos con esta, vamos, si toda la información que estamos proporcionando de repente nos puede saturar, pues no olvidemos esta frase que me parece genial, que nos dice, no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones bajo las cuales trabajan los humanos. Los seres humanos somos personas que tenemos características que podemos mejorar a través del entrenamiento. Sin embargo, hay cosas que seguiremos teniendo por ahí. Por ejemplo, podemos ser distraídos, ¿sí? O nos podemos autollamar distraídos, o si tenemos mala memoria, se me olvidan las cosas, etcétera. Sin embargo, si tenemos sistemas que nos ayuden frente a estas condiciones humanas, seguramente nuestro desempeño mejorará. ¿Qué ha pasado con los factores humanos, con la disciplina de factores humanos en el área de la salud? Hay evidencia en la literatura que entre las décadas de los 80 y el año 2000 hubo una contribución de la disciplina, sobre todo enfocada al tema de salud ocupacional, es decir, este tema de análisis, de levantamientos, movimientos de pacientes, posturas forzadas, movimientos repetitivos. También hubo un input sobre el diseño de edificios y intentos de incorporar el enfoque de sistemas dentro de los sistemas de salud. Esto cambió radicalmente a partir del año 2000, en donde el enfoque de los factores humanos ha estado dirigido hacia la seguridad del paciente. Debo decir, sin embargo, que no hemos olvidado que para que exista seguridad en el paciente, los trabajadores de salud deben tener las condiciones adecuadas de trabajo y no estar dañando su salud en el día a día. Y bueno, este cambio se debió a la publicación del informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos, llamado Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, esto en el 99, y de ahí el enfoque de sistemas de la ergonomía fue reconocido como crítico para la seguridad del paciente en todos los dominios de la atención médica. Juntarles un poco, en el caso, por ejemplo, si ustedes revisan documentos de FDA de Estados Unidos, van a encontrar los conceptos de factores humanos que están ahí. En el caso del Reino Unido, en los últimos años ha habido un acuerdo muy grande, liderado desde el propio Sistema Nacional de Salud, pero en donde participan diversas agencias de salud, en donde reconocen la importancia de los factores humanos en la seguridad del paciente. Vemos ahí una imagen que es la guía para el currículum de la seguridad del paciente, un documento editado por la Organización Mundial de la Salud en 2011, en donde nos dice aquellos temas que debieran estar incluidos en todas las profesiones que tienen que ver, que tienen relación con la seguridad del paciente. Me es muy grato comentarles, esta es la guía de temas del currículum que señala la OMS, y pueden ver ustedes que el primer tema es qué es la seguridad del paciente. Sin embargo, en el tema 2 y el tema 3, justamente es la importancia de por qué es importante aplicar la disciplina de los factores humanos en la seguridad del paciente y el entendimiento de los sistemas y su efecto en la complejidad del cuidado de pacientes. Estos dos temas, por supuesto, tienen que ver con lo que nos ocupa el día de hoy, con la ergonomía, con los factores humanos,
Sin duda, todos los demás temas son de importancia. Por ejemplo, recientemente en la reunión de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia se puso un tema sobre la mesa que es la participación del paciente en la seguridad del paciente. Bien, por otro lado, esto que tiene aquí es un flyer publicitario de algo que se llama White Paper. Es como un libro blanco, diríamos en español, de lo que son los factores humanos para la salud, para el cuidado de la salud y el cuidado social. Este es un documento editado por el Charter Institute of Ergonomics and Human Factors del Reino Unido, en donde es un documento que busca posicionar las buenas prácticas de lo que son los factores humanos en el área de la salud y explica de manera sencilla, consistente, a qué nos referimos. Yo los invitaría, al igual que varios de los documentos que hemos presentado, a que vayan ustedes y descarguen estos documentos. Ahí, bueno, pueden ver ustedes ahí la página ergonomics.org.uk healthcare, pero si ustedes ponen white paper, human factor, seguramente Google los llevará directamente ahí. Conocimiento que viene del white paper nos dice para qué es útil la ergonomía dentro de los sistemas de salud. Y bueno, primero para pensar en sistemas. Normalmente pensar en una lógica de entender el sistema como tal, como un todo, como algo que tiene interferencia en las tareas que realizamos todos los días, no es algo que lo hagamos de manera consciente en el día a día. Entonces, si bien queremos optimizar un aspecto micro del sistema, tenemos que entender en general cómo funciona el sistema. Segundo, para pensar en diseño, no es muy común que como seres humanos volteemos a ver que muchos de los problemas que tenemos en el día a día tienen que ver con el diseño que está puesto en el lugar, pero que no ha considerado mis capacidades y mis necesidades. Entonces, hablar de ergonomía, hablar de factores humanos es hablar de sistemas, hablar de diseño. Y también una última, nos ayuda para investigar incidentes, que nos lleva de pasar del error humano al error de usuario a llevar a un error de sistema o a un error de uso o error de diseño. A continuación, me voy a quedar un poco callado. Les voy a poner un video que tiene una duración de 3 minutos y medio. Es un video producido por nuestro amigo Thomas Jung y narra en 3 minutos, en buena medida, todo lo que hemos estado hablando.
Bien, eh, sin duda hay una cantidad de mensajes clave en ese video. Comentarles, al igual que los documentos que he señalado con anterioridad, es un video que ustedes pueden encontrar en, en YouTube y hacer, bueno, discutirlo con sus comunidades en donde ustedes participan. Bien, por último, la última parte de esta charla tiene que ver con la contribución de la ergonomía a la farmacovigilancia. Primero, seguramente ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en 2017 puso el tema de la medicación segura como uno de los tres grandes retos que enfrentan los sistemas de salud en el mundo y lanza este documento que se llama Medicación sin daño, como parte del reto global de la seguridad del paciente. En ese documento, eh, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que los errores de medicación suceden debido a sistemas de medicación débil y a factores humanos como la fatiga, las malas condiciones ambientales o la escasez de personal. Cabe señalar que aquí factores humanos está escrito con minúsculas y se refiere al tema de los factores de las personas, de cómo somos los seres humanos y cómo nos afectan las condiciones ambientales. Sin embargo, los factores humanos como disciplina nos ayudan a entender qué es lo que pasa cuando los seres humanos tienen esta fatiga, que cuando hay malas condiciones ambientales y la escasez de personal, y esto nos permite diseñar para evitar justamente daños hacia el paciente. Comentarles en la reunión de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, ocurrida apenas hace un mes, se puso en el centro de la mesa justamente la importancia de los factores humanos y la ergonomía en la farmacovigilancia y tienen la diapositiva con la que presentamos mi colega Jordan y su servidor en ese evento y fue estratégicamente señalado por el comité científico como una de las áreas que puede dirigir el cambio hacia una mejora en el uso racional de medicamentos. Eh, preparando esta charla, nos encontramos que desde el año 1960, Alphonse Chapanis, que es considerado uno de los padres de los factores humanos de la ergonomía en Estados Unidos, puso su atención en el tema de los sistemas de medicación, los errores de medicación, y encontró estos 7 fuentes de esos errores que pueden causar daño a un paciente, mismos que ahora en temas de farmacia hospitalaria y farmacovigilancia se conocen como los correctos, es decir, el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, etc. Desde entonces Chapanis nos señalaba esto. Este es un documento que está en la revista de Lancet y nos señala, pues, después de esta información, como si la investigación de los 60 al año 2000 hubiese continuado, seguramente hubiésemos tenido muchos casos, muchos menos casos de daños a los pacientes. Voy a pasar a presentar un caso, lo voy a presentar de manera rápida, un caso de administración inadvertida de un medicamento oral por una vía intravenosa. Este es un caso real, es obtenido de un reporte independiente hecho por el Healthcare Safety Investigation Branch, que es un organismo independiente que trabaja en el Reino Unido. Ahí pueden ver ustedes su sitio web y justo lo que voy a presentar, ustedes pueden descargarlo, es un documento de acceso libre que pueden tener ustedes para ver justo lo que estoy hablando. Se trata de un caso de un niño de 9 años que ingresa a un hospital para una biopsia renal electiva, en donde el procedimiento requiere inyectar el midazolam, ¿sí? Que es un medicamento que le ayuda a tranquilizar al paciente para poder hacer la biopsia. El médico especialista le pide al pasante, al médico en entrenamiento, que prepare el medicamento y este está en busca de una enfermera que lo prepare y después de un tiempo de no encontrar una enfermera en el servicio en donde se encuentra, va y busca una enfermera en el servicio de al lado, le pide que lo apoye, acuerdan la dosis y ambos van juntos a la sala donde la enfermera va a preparar el medicamento.
Cabe decir que había dos presentaciones disponibles, la presentación oral y la presentación inyectada. La enfermera prepara la presentación oral, que era lo que ella acostumbraba a preparar en la sala en la que participa. Cabe decir que el médico pasante y la enfermera, la comunicación fue meramente oral. Ellos trabajaban con esto, pueden ver ahí, digamos, la hoja de medicación, que puede ser muy parecida a lo que algunos de ustedes conocen en sus espacios. En la parte izquierda abajo vemos ahí las dos presentaciones. Por supuesto, el medicamento oral viene en un frasco, mientras que el medicamento inyectado está en una ámpula. Pero también del lado derecho, en la parte baja, pueden ver ustedes que la jeringa para preparar el medicamento oral es una jeringa de color morado y que además dice por un lado que que puede ser que solo se usa para medicamento tomado. El médico pasante regresa a la sala, la enfermera a la suya, le da el medicamento al médico especialista, que es un médico de mayor rango. El médico especialista trata de meter la jeringa a la cánula para inyectar por vía intravenosa y se da cuenta que no es posible. El médico especialista le pide al pasante que por favor cambie el medicamento a una jeringa normal. Y bueno, entonces se cambia el medicamento en ese momento, en ese espacio, a la jeringa normal para hacer la inyección vía intravenosa. Y por supuesto que en este caso ya sí hay una conexión entre la jeringa y la cánula. Sin embargo, el médico especialista al momento de empezar a suministrar se da cuenta, una vez que ya había suministrado parte del medicamento, que no, la resistencia para ingresar el medicamento era diferente. De hecho, se le derrama un poco, se da cuenta que el medicamento es viscoso y tiene olor, y en ese momento detiene el procedimiento. Le pide al médico pasante que vaya a aclarar si el medicamento preparado era medicamento intravenoso. El médico pasante busca a la enfermera, la cual inmediatamente cuando ve que el medicamento viene en una jeringa de inyección intravenosa, entonces hay un error de medicación y el procedimiento se detiene. La madre se le informa, el niño permanece 24 horas en el hospital y, por suerte, no presenta ningún efecto adverso. La pregunta o las tres preguntas aquí es: ¿qué salió mal? ¿A quién culpar? ¿Y cómo prevenir de que esto ocurra otra vez? Estoy seguro, dado las condiciones y la cultura predominante en nuestros países, que ustedes ya tienen uno o varios culpables a quien dirigirles la responsabilidad de este incidente. Bien, ¿qué salió mal? Bueno, primero, esta agencia contrata a un especialista en factores humanos, quien revisa todo el caso, hace entrevistas, checa los dispositivos que se utilizaron, y el reporte dice que hay un fracaso sucesivo de múltiples restricciones de seguridad. La restricción de seguridad en este caso es la diferencia entre el envasado del medicamento oral y el medicamento intravenoso. Las jeringas son distintas, tienen diferente color. Sin embargo, en condiciones en donde existen factores individuales y organizacionales, se combinan para degradar el rendimiento del sistema. Es decir, tenemos un resultado no esperado a partir de una serie de condiciones. La pregunta de si hay a quién culpar, ahí dice que no, veamos, seguramente seguimos pensando de que sí hay a quien culpar. La causa raíz del evento es estas restricciones de seguridad en donde tenemos un medicamento oral y uno inyectado, pero en ambos casos volvemos al concepto de de la jeringa para suministrar un medicamento oral. Entonces, regresa a las personas después de que tenemos un frasco y ámpulas, regresa finalmente al concepto de la jeringa. Y esto es una restricción de seguridad
que puede fallar en algunos momentos cuando no hay una conexión de todo el sistema. Cabe decir que en la revisión del residente se encontró que se podía estar agotado, deprimido, ya que había experimentado algunos sucesos difíciles de vida, pero también había trabajado durante largas horas las 2 semanas anteriores. Cabe decir, mencionar que esa cantidad excesiva de trabajo fueron 52.5 horas a la semana, lo cual me lleva a pensar y los invito a reflexionar sobre la cantidad de horas que trabaja nuestro personal médico. En la literatura está muy bien estipulado como el bienestar pobre, un bienestar pobre en el personal de salud está asociado con una mala seguridad del paciente. Entonces, bueno, este es el caso del residente. La enfermera finalmente, podemos decir, dio la medicación equivocada, pero pues ella no era de esa sala, lo cual muestra una falta de personal y también al final ella suministra el medicamento de manera correcta para que pueda identificarse como oral. El médico especialista, pensó que era la vía intravenosa, perdón, el medicamento intravenoso porque es lo que ella había pedido, pero indica, por supuesto, una falta de entendimiento del proceso completo. Esto lo hemos encontrado en el análisis, en los análisis que empezamos a hacer acá en nuestros hospitales, de cómo hay una desconexión. En este caso, el médico desconoce estas restricciones de seguridad que tiene el medicamento y es por eso que pide que lo cambien a una jeringa normal. Por supuesto, hay asuntos de comunicación y trabajo en equipo. El reporte señala cómo el residente, por ejemplo, nunca cuestiona las decisiones del especialista, aun cuando le pide que cambie el medicamento. Hay otra persona en la sala, que es el nefrólogo, que tampoco nunca participó ni cuestionó al especialista frente a lo que estaba pidiendo. Entonces, al final, la pregunta de si hay alguien a quien culpar, el punto es que no, pero lo que sí hay es mucho por aprender. Tenemos este organismo en el Reino Unido, trabaja justamente para aprender de los errores de medicación, de los errores en la seguridad del paciente, para generar aprendizaje más que para generar culpables. Entonces, esto es un esquema que tendríamos que estar pensando integrar en nuestros sistemas de salud en América Latina. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir que no ocurra de nuevo? Primero, tenemos que utilizar un enfoque de sistemas para la seguridad del paciente, que es el punto central de la charla del día de hoy, con un mayor énfasis en identificar y eliminar riesgos. En este caso, los riesgos en la apariencia de los medicamentos orales e intravenosos, los medicamentos eran de mismo color, finalmente transparentes. El tema de encontrar medios alternativos en la administración de medicamentos orales, cuando están en forma líquida, y bueno, la capacitación adecuada para los miembros del equipo para garantizar la comprensión de las restricciones de seguridad. Valga la repetición, esta capacitación solo una vez que hemos rediseñado y hemos establecido restricciones de seguridad claras. Y por supuesto, algo con lo que ustedes y yo estaremos de acuerdo, una mejor comunicación y trabajo en equipo. Hasta aquí el caso. Perdón. Un poco para cerrar, esta frase metida en esta imagen genial del profesor Lucian Leape de la Escuela de Harvard, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que nos dice que los seres humanos cometemos errores debido a que los sistemas y las tareas y los procesos en los que trabajamos están diseñados eficientemente. Y es otro de los mensajes centrales que me gustaría dejar con ustedes. ¿Qué necesidades urgentes? Ya para cerrar nuestra charla, visualizamos, primero, pues necesitamos construir una mayor capacidad en materia de ergonomía y factores humanos en América Latina. A la fecha tenemos muy pocas personas trabajando en esta área y también con diferentes enfoques, entonces necesitamos trabajar más en posicionar el enfoque de sistemas para la disciplina en toda América Latina. Por ello, venimos planteando con algunos de ustedes que incluso me están escuchando, la construcción y consolidación de una red latinoamericana en ergonomía y factores humanos en los sistemas de salud. Sin duda, se requiere hacer más investigación con una perspectiva sistémica y con vistas al aprendizaje, pero sobre todo
la aplicación de los resultados de esta investigación. Y por último, todos debemos impulsar un cambio en la mentalidad, un cambio en la cultura, en donde las personas seamos vistos como recursos para la seguridad del paciente y no los factores humanos como la causa de los problemas de seguridad del paciente. Y por supuesto, comenzar a exigir, a pensar en el diseño de sistemas centrado en las personas. Nosotros, con una capacidad limitada, lo venimos haciendo, lo empezamos a hacer desde la maestría en ergonomía, aquí en la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, por ejemplo, estamos empezando a ver la creación de una línea de investigación en uno de nuestros doctorados, en donde considere esta visión de la ergonomía de sistemas para la seguridad del paciente. Sin duda, estos esfuerzos deben replicarse en cada uno de nuestros países. Y bueno, quizá a través de esta red latinoamericana de ergonomía y factores humanos podamos consolidar estas ideas. La verdad es que estoy contento de concluir ya. Supongo que ha sido un largo proceso estarme escuchando. Es interesante esta interacción porque no puedo estarlos viendo. Supongo que ustedes me pueden ver, pero bueno, no tengo una retroalimentación de con quién estoy hablando, pero supongo que todos todavía siguen ahí. Así es que estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Adelante, Patricia. Doctora Cebes, muchísimas gracias. De verdad que es un tema bastante interesante. Eh, Como decía en una de mis publicaciones, nos permite hacer análisis más honestos respecto a todos los factores asociados con los eventos adversos que puedan suceder en una institución hospitalaria. Entonces, de verdad que para mí, y sé que para todos fue de gran provecho, voy a darle la palabra a nuestra presidenta Ángela Caro, que desea saludarlo. Y pues, mientras tanto, todos pueden ir poniendo sus preguntas. Eso con ustedes. Hola, buenas noches para todos. Les habla Ángela Caro. Para mí es un placer inmenso poder desarrollar este webinar. El doctor Carlos Aceves, a quien conocí personalmente recientemente, pero conocí hace mucho tiempo con el tema de la preparación de factores humanos para el ISO. Doctora Aceves, qué placer tan inmenso tenerlo en nuestros webinar mensual. Me siento muy feliz de poder haber compartido toda esta información que magistralmente nos has presentado. Como sabes, es una de mis pasiones grandes el tema de los factores humanos, así que me siento muy contenta de tenerte y quería darte las gracias personalmente. Ángela, les agradezco a ustedes de verdad que la sensibilidad, el cariño que han tomado por la disciplina, por supuesto la invitación, la oportunidad de tener este foro y a través de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia es increíble y yo encantado de estar con ustedes y muy acogido por parte suya y por supuesto las veces que sea necesario por este medio y por algún otro estaremos siempre para colaborar con todos nuestros países en América Latina. Perfecto. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de esta última diapositiva que nos estabas presentando frente a la red latinoamericana. Creo que estamos llamados a conformarla lo antes posible. Yo siempre digo que mientras nosotros estamos aquí hablando, afuera hay pacientes que están muriendo por el uso inadecuado de los medicamentos. Entonces, es indispensable que nos unamos. Quiero hacer la invitación a todas las personas que están viendo este webinar, que son más de 50 personas en toda Latinoamérica, que nos están viendo en este momento, a que se unan y participen. Las personas que quieran entrar a esta red latinoamericana, pues nada, nosotros vamos a estar enviando unos correos, haciendo seguimiento acerca de este webinar y pues la idea es que nos manifiesten su intención de participar y conformar grupos de trabajo de inmediato que pudiéramos hacer, por ejemplo, las traducciones de varias de estas informaciones que nos has presentado, Carlos, y que me parece que es fabuloso poderlo transmitir
en español a nuestros profesionales de la salud que seguramente se van a ver beneficiados. Entonces, ten la plena certeza de que vamos a seguir trabajando en este tema. Como ya la mayoría de las personas saben, ahora tengo la fortuna de ser parte del board de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. Entonces, sin lugar a dudas, desde ISOP nivel global y evidentemente desde ISOP Medication Errors LATAM, vamos a poder contribuir y mejorar la seguridad de los pacientes con acciones concretas, llegando directamente a los profesionales y trabajando específicamente en la modificación de estos sistemas complejos a través de la ergonomía. Mil gracias. Carlitos, una pregunta. A sus órdenes. Estuviste hablando de este caso particular de la administración del medicamento vía intravenosa siendo oral. Sabemos que hay muchas estrategias que podemos implementar, pero si yo te preguntara a ti una estrategia clave que pudiéramos difundir con las personas que usan los medicamentos, que pudiera abarcar una serie de riesgos latentes, ya sea en el hospital o sea en la atención ambulatoria, ¿tú qué me dirías? Como, ¿cuál es una estrategia que, si tú me la dices hoy, yo puedo irme para el hospital mañana y promoverla? ¿Qué se te ocurre? Vaya que la pregunta no es menor con ese grado de implicación que me plantea, pero bueno, es una estrategia doble y la mejor estrategia es la invitación y uso del personal sanitario para que identifique aquellos elementos que pueden ser riesgos latentes en el día a día. Son las personas que están ahí, aquellos que conocen y que saben, digo, esto tiene que ver con una cultura organizacional, vamos, de dos sentidos. En un sentido, que el personal identifique, y estoy seguro que muchos de ellos lo tienen identificado. Sin embargo, necesitamos una conexión con la organización, con la cultura organizacional o con la dirección de la organización, porque normalmente la cultura organizacional no está conectada. Yo puedo, como enfermero, como médico, haber identificado el riesgo latente, pero no hay canales de comunicación hacia quien toma decisiones. En el estudio que estamos actualmente en el Hospital Civil, encontramos cómo la cultura organizacional es aquello que más limita para que las personas hagan su trabajo de mejor manera y afecta la seguridad del paciente. Es decir, necesitamos un compromiso claro de arriba hacia abajo para poder escuchar esa experiencia que todos los que trabajan en el sistema de salud ya conocen. Es decir, de repente, un caso, me decía una enfermera, bueno, lo que pasa es que tenemos que conectar cierto dispositivo en un enchufe, no sé si ustedes le digan igual en sus países, pero en un enchufe, pero ese enchufe tiene un falso contacto. Y claro, lo tenemos que conectar porque tenemos que proceder en el procedimiento. Y le dice, bueno, pero es que esto tiene una implicación muy fuerte, esto puede dañar el equipo, dañarlos a ustedes o dañar al paciente. Sí, así, pero es que decimos y nadie nos escucha. Entonces, la respuesta concreta es el uso, la invitación del personal del día a día, el que hace el trabajo, que identifique estos errores o estos riesgos latentes y por otro lado, el cambio organizacional para que haya quien escuche esto. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es qué hacemos con lo que escuchamos. Hoy en día en México, gracias a mi cercanía con el equipo de farmacovigilancia, estamos trabajando para el reporte del error de medicación. Lo que no he escuchado todavía es qué vamos a hacer luego con esos reportes. Si dónde queda el aprendizaje y dónde queda la acción. Si nosotros no convertimos en acción esa identificación que nos hacen los trabajadores, esto no es sostenible. Ok, bueno, en eso sí podemos ayudarnos nosotros que somos expertos en análisis de errores de medicación y en cómo convertir este error
en gestión. Así que, pues nada, simplemente nos vamos a complementar muy bien, Carlitos, por la expertise que tenemos nosotros, es justamente esa. Nuevamente darte las gracias y te dejo con Patricia para todas las preguntas que seguramente tendrá nuestro público. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Al contrario, Ángela. Muy buena noche. Bueno, muchas gracias, Ángela. Como bien lo dijo Ángela, vamos a continuar con las preguntas. La verdad, este tema ha tenido muy buena acogida y muy buenos comentarios, doctora Cebes. Entonces vamos a empezar. Nos escribe Rodrigo Vargas Ariza. Dice, quisiera saber qué herramientas están validadas para su implementación en el sector salud para realizar análisis de problemas, incidentes o riesgos de manera sistémica. Claro. Bien, ¿me repites el nombre de quien nos pregunta, por favor? Rodrigo Vargas Ariza. Muy bien. Rodrigo, muy acertada tu pregunta. Estoy ahorita, supongo que se está viendo la herramienta, bueno, el sistema de trabajo del modelo CEPS. Comentarte de que existen una cantidad que no podríamos ahorita enlistar para analizar las interacciones con el modelo de trabajo. Por ejemplo, en términos de la interacción con la tecnología, con las herramientas, existe, por ejemplo, herramientas de usabilidad, así se llaman. Tú puedes ir en línea y empezar a buscar herramientas de usabilidad y se pueden hacer estudios para el uso de herramientas, dispositivos médicos, etcétera, ¿no? En esa área podemos hablar de usabilidad en este momento, que está, vamos, hay suficiente literatura, métodos y técnicas validadas, ya reportadas en la literatura. Por ejemplo, si nos vamos al tema de tareas, una herramienta que utilizamos por excelencia en ergonomía se llama análisis jerárquico de tareas, HTA por su nombre en inglés. Y bueno, así en cada uno podemos ir señalando algunas de las herramientas. Hay, por ejemplo, cuestionarios que exploran la cultura organizacional, algunos de ellos que vienen incluso de la propia NASA y que están altamente reportados en la literatura. Por supuesto, la recomendación sería sumergirse en la literatura en Human Factors and Ergonomics, desafortunadamente la gran mayoría en inglés. Sin embargo, debo también comentarles de lo que señalaba ahorita Ángela, el white paper, hoy por la mañana, después de una gestión que hemos estado haciendo a través de diversos medios, hoy por la mañana me informan que el Charter Institute of Ergonomics and Human Factors del Reino Unido ya está trabajando en la traducción del documento. Nos lo van a hacer llegar para hacer un trabajo de revisión, de una primera revisión de la traducción. Entonces yo pensaría que por la velocidad que ellos trabajan, quizá en el mes de enero, febrero, podríamos estar teniendo ya acceso a un documento traducido. Volviendo al tema de la información, por la pregunta, tres revistas que ustedes pueden buscar. Una es la revista Ergonomics, la otra es Applied Ergonomics y International Journal of Industrial Ergonomics. Son tres revistas que sin duda pueden encontrar por ahí. También te comento, bueno, ahí al final está mi correo, igual podemos iniciar un proceso de intercambio de información o incluso a partir de lo que vayamos marcando a través de la red o con esto que nos ofrecía Ángela Caro sobre cómo podemos ir trabajando, podremos ir compartiendo información de esta naturaleza. Pero sin duda, bueno, una disciplina que tiene 70 años y ha venido desarrollando herramientas ya validadas para su uso en el sistema de salud. Muchas gracias, doctora Cebes. Por acá hay varios comentarios. Excelente presentación, muy buen tema de Edison Navarro Guerrero. Excelente. Felicidades por la iniciativa, Raimundo Escutia Gutiérrez. Saludos desde Guadalajara, México. Raimundo Escutia Gutiérrez, muchas gracias a todos. Excelente tema. Muchas gracias por compartirlo con Latinoamérica. Narda Giovanna Tapia. Por acá hay otra pregunta de Eduardo Cruz. Dice, buenas tardes, muy interesantes
los casos que se exponen en este webinar, alguna información más ampliada sobre la maestría que se expone o grupos especializados de trabajo donde se ubican. Saludos cordiales. Claro. Bien, sobre el tema de la maestría, bueno, la maestría ustedes la pueden encontrar a través de nuestro sistema Google, Maestría en Ergonomía, Universidad de Guadalajara. Si ustedes nos envían un correo, podemos hacerles llegar más información. Tenemos un sitio web, ahí tenemos la mayor parte de esta información, pero si fuese necesario algo más, con todo gusto contáctenos y nuestro personal podría enviarles esta información. Señalarles, tenemos, bueno, la ergonomía en Latinoamérica ha estado presente desde los 60s, en México, por ejemplo, desde los 70s, pero ha desarrollado una visión, lo que hablábamos al inicio, de lo que es salud ocupacional. Este enfoque de sistemas lo hemos empezado a trabajar hace poco tiempo. Tuve la suerte de estar en el Reino Unido estudiando mi doctorado y conectar pues con los especialistas en esta visión de sistemas y trabajamos en colaboración. En la maestría tenemos ya estudiantes egresados y algunos en formación actualmente que ya trabajan desde este enfoque y es la manera como estamos generando capacidad. También contarles, en el caso de nuestro colega Jordan Rodríguez, que se encuentra en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Salud Pública, también él tiene una especialidad, una especialización de un año en ergonomía y ha estado retomando la idea de trabajar con este enfoque de ergonomía de sistemas. Y les comentaba, parece ser que aquí en la universidad, a partir del próximo año, en el mes de agosto, podemos tener incluso una opción limitada, porque finalmente es un asunto de recursos humanos, pero una opción para formación a nivel doctorado. Bueno, no sé, espero con esto haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Por acá hay otra intervención de un momento. Constanza Moreno nos dice: buenas noches, un cordial saludo para Carlos Aceves. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Tengo una inquietud y es respecto a cómo perciben las autoridades sanitarias esta disciplina para el análisis y, por supuesto, la identificación de oportunidades de mejora en el estudio de errores de medicación, análisis de eventos adversos, utilización de productos farmacéuticos y, de repente, qué le diferencia de otros sistemas de análisis de causa raíz, etcétera. Mil gracias. Bien, Constanza, un saludo con mucho gusto para ti también. Muy buena pregunta. Yo quiero, bueno, en diversos foros lo he venido diciendo que este enfoque de sistemas, y acá decimos en México, está en pañales. Yo vengo diciendo que está por nacer, aún está avanzando. Es interesante la pregunta de cuál es como la respuesta de las autoridades sanitarias. Y yo diría, con poco temor a equivocarme, pues que no lo conocen aún. Los foros en donde me ha tocado estar, que existe alguna autoridad sanitaria, por ejemplo, y hace un par de semanas tuve la oportunidad de dar una charla similar a esta y estaba el representante de Coprisjal, de Coprisjal y de Cofepris, que son el organismo regulador a nivel nacional en temas de salud. Y bueno, difícilmente alguien se opone a darle el valor que tiene la disciplina. Es decir, cuando tú hablas con las personas y les haces saber que esto no tiene que ver nada más con el camillero o con la enfermera, sino que todo es un asunto del sistema y que el propio puesto de trabajo del director del hospital no ha sido diseñado considerando sus capacidades y limitaciones, de alguna manera comienzan a sensibilizarse. Hace alrededor de 3 meses tuve oportunidad de charlar con el director de uno de los hospitales civiles aquí en Guadalajara. Y bueno, su respuesta decía, bueno, no es posible que de aquí en adelante, que ya sabemos, se construya un solo hospital sin la consideración de la ergonomía de los factores humanos en el mismo. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos construyendo una visión, una capacidad, esto será muy, muy bien acogido por las autoridades.
Y bueno, como ser humano que soy, la última parte de la pregunta que no anoté, ya la he perdido. No sé si me lo puedo volver a repetir, Patricia, o si sí contesté todo, pero había una última parte que señalaba Eh, Constanza. ¿qué- ¿Cuál era la diferencia de otros sistemas de análisis de causa Ya, raíz, entre otros? ya. Una de las diferencias, bueno, declaro que no soy experto en todas las metodologías de causas de análisis de causa raíz, pero, por ejemplo, entre las cosas que hemos estado observando en colaboración con el hospital, es que si bien otros elementos toman y muchos de los elementos que se consideran desde la ergonomía, y muy pocos consideran la relación entre estos elementos. Y, por ejemplo, pocos, lo que decía también en el video, lo señala ahí muy bien Thomas Jung, la política laboral normalmente no está considerada, los asuntos de presupuesto, la cultura organizacional no se considera, el tema de no reportar errores de medicación, problemas o cuasi fallas por estar en esta situación de me están vigilando y demás. Eso normalmente los análisis de causa raíz no lo consideran. Y por supuesto, las condiciones de la, vamos, del propio diseño del puesto de trabajo, en donde no sé cuál sea el caso de sus países, pero acá tenemos médicos residentes o enfermeras que pueden tener turnos de hasta 36 horas. Entonces, yo he encontrado en la literatura algunos elementos en donde señalan que trabajar largos turnos de trabajo puede ser equiparable a tener cierto grado de alcohol en la sangre. Entonces tenemos personal médico que puede estar trabajando en condiciones como si estuviese alcoholizado, o bien, algo que he venido repitiendo, tenemos instituciones que velan por la salud del paciente, pero enferman a sus trabajadores con esas condiciones. Insisto, habría que estudiar más, encontrar más la diferencia. Seguro si tuviésemos aquí al colega Thomas Jung, podría darnos una cátedra más acertada de esto que nos pregunta Constanza. Muchas gracias, doctor. Por acá, bueno, muchos saludos desde El Salvador, desde varias partes de Latinoamérica. Hay otra pregunta que me parece súper importante. Dice Pedro Gerardo Cuellar Escalante, ¿cómo puede la industria farmacéutica participar en la mejora de la seguridad en el cumplimiento de los medicamentos a pacientes? Bueno, supongo que obviamente desde el enfoque de la ergonomía. Claro. Pedro Gerardo, si tú trabajas ahí, la industria farmacéutica tiene mucho que hacer en esto. Eh, Sin duda, el trabajo clínico, la industria farmacéutica, podemos ingresar ahí para ver cómo se hace el trabajo y demás, pero si pensamos en el sistema y en la seguridad del paciente, en el caso que reportamos ahorita, el tema del etiquetado y el envasado del medicamento, ese viene desde la industria. Y normalmente está desconectada la industria la industria produce, genera y manda el medicamento, ya sea a la farmacia, a los hospitales, etcétera. Pero hay una desconexión clara entre quienes utilizan el medicamento y quienes lo producen o le dan esta vida en formas de envase o de etiquetas. Entonces, a tener una cercanía y un conocimiento del camino que recorre el medicamento y la interacción que tiene con los diferentes usuarios, desde quien prescribe, quien dispensa, quien administra. Y eso es una tarea que yo creo que la industria farmacéutica tendría que estar más consciente y empezar a hacerlo. Estoy seguro, ¿sí? Estoy seguro que en algunos casos ya se hace. Sin embargo, en otros vemos como consecuencia un no uso del medicamento de manera adecuada, ya sea en alguna de las etapas, ¿no? Por acá nos pregunta Mercedes Flores Martínez, dice, hoy es el aniversario del libro Errar es humano y creo que es un tema que plantea respuestas a los problemas que alguna vez se plantearon. ¿Alguna vez ha considerado combinar el tema de la ergonomía con la metodología de Lean Healthcare? Eh, Perdón, ¿me repites la metodología? Digo, esa respuesta ya te dice
que no lo he considerado, pero aquí tomo nota y empiezo a revisarlo. Ok, Len Healthcare. Igual, Ok, ahora se la puedo pasar también, doctor, no hay no problema. se preocupe. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por la pregunta, que más bien me suena a sugerencia y con gusto lo revisamos. Finalmente, estamos siempre en un proceso abiertos al aprendizaje, a la colaboración. Y la verdad es que uno puede tener teoría, puede hacer investigación en ergonomía, factores humanos, pero no es en voz de Wilson, no es más que en el terreno salvaje, lo decía Wilson, donde uno aprende la manera. Cada hospital, cada espacio de un hospital, cada farmacia tiene diferente cultura organizacional y no podemos trasladar cosas de manera automática, ¿no? Muchas gracias. Saludos. Profesor, le escribe doctor Mario Guerra de El Salvador. Lo felicito por su ponencia y me llamó la atención en el ejemplo que los problemas se dan más por recursos que por el factor humano. En nuestros países latinos, la primera causa del error la atribuyen al factor humano. Eso se corrige con los planes de gestión de riesgo, con las acciones y las actividades de cada medicamento. ¿Cómo hacer con las diferentes escuelas de medicina para que no se sientan invadidos en sus áreas de enseñanza, en las diferentes especializadas? ¿Hay alguna matriz de estas gestiones de riesgo de medicamentos para educar a las generaciones de médicos en formación y mejorar la ergonomía de todos? Bien, muchas gracias por la pregunta. Saludos hasta El Salvador. Qué honor que nos escuchen por allá. Eh, yo partiría, permítame un segundo, estoy buscando la diapositiva. Del documento de la OMS, ¿sí? Del documento de la OMS, de la guía para el currículum para la seguridad del paciente. Vamos, la OMS le es muy claro, debemos incluir en todas las profesiones relacionadas con el sistema de salud, relacionadas con los pacientes, este tema. Es un asunto complejo dada nuestra cultura, no es propia de Latinoamérica, en el mundo existen estas jerarquías y diferencias entre el médico y el resto del personal sanitario. Y me han preguntado, por ejemplo, en el Hospital Civil, ¿cómo hacemos para cambiar este posicionamiento del médico, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a entender que todos somos parte de un sistema y que para que ese sistema funcione, todos debemos participar. Es decir, yo les he dicho, bueno, imagínense que en el hospital no hay ningún camillero, o no están las enfermeras, o no está el personal que hace la limpieza. Y cada uno de los elementos son importantes. Y, por ejemplo, podemos ver en el caso de medicación que presentamos, cómo esta desconexión que tiene el médico con el proceso completo, que lo hemos visto en los estudios que hemos realizado en el Hospital Civil de Guadalajara, cómo el médico, cuando empezamos a hacer un análisis de tarea, por ejemplo, de una toma de sangre, y los médicos que participan de repente dicen, jamás me hubiese imaginado que eso se hacía. Entonces, en la medida que empecemos a entender que lo que suceda con el paciente, que lo que sucede en nuestro sistema es tarea de todos, en esa medida entendemos. No será fácil, no será fácil, lo he visto, lo he vivido en el contexto del Reino Unido, donde tienen tanto trabajo sobre la cultura de seguridad, y aún allá se siguen presentando estas características de jerarquías dentro del sistema de salud. Pero sí, vamos, si la pregunta concreta de por dónde empezar, yo sugeriría este documento de currículum para la seguridad del paciente está en inglés, está en español, ahí en la página de la OMS. Y la traducción no es la mejor, pero puede acercarnos muy bien a las áreas donde podemos empezar. Y aquí en Guadalajara, aquí en México, he empezado yo a generar esta necesidad de que todos los programas que tengan que ver con la salud incluyan los temas de la seguridad del paciente, porque eso es a lo que nos enfrentamos todos los días en nuestros servicios sanitarios. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Acá hay una bastante interesante de Mercedes Flores Martínez. ¿Alguna vez se ha enfocado
en algún proyecto relacionado con familiares de pacientes? ¿Considera que es factible buscar la participación de familiares y de los mismos pacientes dentro del sistema, analizar su participación en la seguridad del paciente? Eh, ¿Me repite su nombre, por favor? Mercedes, ¿cierto? Es Flores Martínez. Muy bien. Mercedes, la pregunta que usted hace es, no puedo decir otra cosa que fantástica. Hemos hecho trabajo, de hecho, mi incursión en los sistemas de salud fue desde la lógica del paciente externo, del paciente que no es hospitalizado, y veíamos el camino que recorren los pacientes para ser atendidos en un servicio. Por supuesto, los hallazgos son, decir dolorosos, me parece limitado, es decir, el camino que recorren ellos, que son los expertos en el servicio, pues siempre es sobre todo en los sistemas públicos. Los privados lo hacen un poco mejor, sin embargo, aún hay áreas de oportunidad. Lo que usted señala es una de las cosas más importantes que ha señalado, bueno, que ha priorizado la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. Y les decía yo en la conferencia de ISOP en Colombia hace un mes, el comité científico priorizó dos temas. En primer lugar, fue la de los pacientes por la seguridad del paciente. Y en segundo lugar, los factores humanos, la ergonomía. Y sin duda, la participación del paciente es fundamental para mejorar el sistema. En el Reino Unido, por ejemplo, han venido desarrollando un concepto que le llaman PPI, Public Patient Involvement, en donde para ellos es muy claro, hay todo un grupo y una comunidad trabajando fuertemente para la mejora de los sistemas de salud a partir de involucrar a los usuarios, a los pacientes, a sus familiares. En el tema de, por ejemplo, en el tema de la pregunta que nos hacía Ángela Caro, de una estrategia para mejorar los sistemas de medicación segura, sin duda, incorporar a los pacientes. Lógicamente, necesitamos desarrollar estrategias inteligentes, es decir, no podemos de repente decir, sí, sí, mañana incorporamos a todos los pacientes y ya. Si necesitamos buscar las formas, los mecanismos adecuados, pero sin duda, el no hacerlo nos está haciendo que nuestro sistema tenga una menor calidad y una mayor incidencia de seguridad con nuestros pacientes. Entonces, por supuesto, Mercedes, lo que usted señala es altamente pertinente en esta charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, se nos quedaron un par de preguntas, pero creo que durante la plática se fueron aclarando un poco. Sin embargo, si alguno sea, pues como bien lo dijo el doctor, pueden contactarlo directamente. Acabo de poner en el chat el correo de la asociación. Si ustedes desean, podemos enviarles los documentos de los cuales estuvo hablando el doctor a lo largo de su charla. Por favor, escríbanos. Nosotros a vuelta de correo les responderemos con la documentación. Nada, doctor, quiero agradecerle nuevamente porque este tema es muy importante para mí. Es muy sensible tocar cosas que a veces no son tan fáciles en los sistemas hospitalarios. Cuando trabajamos en el día a día en el hospital, a veces nos olvidamos de esto, pero toca como crear esa conciencia, llamarlo y entender que todo viene, pues todos los sistemas de salud están operados por humanos y los humanos nos vamos a equivocar. ¿Qué podemos hacer para que esto no genere un estigma alrededor del ejercicio profesional de los eh, sanitarios y cómo mejoramos para nuestro foco, que es la atención segura y oportuna de nuestros pacientes? Entonces, doctor, muchas gracias por atender nuestra solicitud, por estar acá. Las puertas de la asociación están abiertas para usted y para todos los que deseen asociarse. Nosotros trabajamos fuertemente en muchos temas y necesitamos mucha gente que quiera acompañarnos y ponerle el hombro a la farmacovigilancia. Gracias. Patricia, al contrario, gracias a ti, gracias a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, a todos los que tuvieron a bien acompañarnos, amigos, colegas de México y América Latina, y cerrar diciendo que la verdad, desde el trabajo que hacemos día a día, algo que nos motiva a levantarnos todas las mañanas,
es saber que esta disciplina que promovemos tiene mucho potencial para mejorar nuestros sistemas de salud, para mejorar incluso nuestra calidad de vida en todos los espacios, ¿no? Y promovemos una frase que decimos, la ergonomía está en todo, está en todas partes y está ahí para ayudarnos a hacer mejor las cosas que hacemos. Y si ustedes quieren olvidar esta charla, olvídenla, pero no se olviden que la disciplina de la ergonomía y los factores humanos está ahí y puede ayudar a mejorar las condiciones en las que ustedes trabajan. Muy buenas noches, saludos con cariño para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Que tengan una muy buena noche.